Las imágenes muestran ahora el cofre con las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. Y vemos al pontífice que coloca una rosa blanca junto a ellas. Ciertamente es muy significativo que el Santo Padre centre hoy el tema de su catequesis en Santa Teresita ante sus propias reliquias. Ahora el Santo Padre da inicio a la audiencia general que introduce con el saludo litúrgico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo di San Luca. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el desierto y va en busca de la perdida hasta que la encuentra? Cuando la ha encontrado, lleno de alegría, la carga sobre sus hombros, vuelve a casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado mi oveja, la que había perdido. Les digo, así habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten conversión. Palabra de Dios. Se trata, como hemos dicho anteriormente, de un párrafo del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 14 al 7, que será leído en otros 7 idiomas. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel according to St. Luke. At that time, 8 son los idiomas que forman parte de la audiencia general, a veces se añade uno más, con lo cual también la introducción bíblica se lee en estas lenguas. De este modo se llega a la mayor audiencia posible. De hecho, normalmente en la plaza de San Pedro suele haber fieles y peregrinos procedentes de los 5 continentes. Just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. The word of the Lord. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus: Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf seine Schultern.
Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Wort des lebendigen Gottes. Ahora escucharemos el pasaje evangélico en nuestro idioma. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo, si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus, qual é o homem de entre vós que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai à procura da que se tinha perdido até a encontrar? Ao encontrá-la, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar a casa, convoca os amigos e vizinhos e diz-lhes, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos eu, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não necessitam de conversão. Palavra da salvação. Sigue la lengua árabe y por último el polaco. Después de lo cual el Santo Padre ofrecerá su catequesis en italiano con los diferentes resúmenes en las 8 lenguas, como hemos dicho. فأضاع واحدا منها لا يترك 99 في البرية ويسعى إلى الضال حتى يجده فإذا وجده حمله على كتفيه فرحا ورجع به إلى البيت ودعا الأصدقاء والجيران وقال لهم افرحوا معي فقد وجدت خروفي الضال أقول لكم هكذا يكون الفرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر منه ب99 من الأبرار لا يحتاجون إلى التوبة. كلام الرب. Después de la proclamación, como hemos dicho hoy, de un párrafo del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo del 4 al 7, en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa, y en este momento se está proclamando en polaco, nos dispondremos a escuchar lo que el Santo Padre Francisco dirá hoy en su catequesis sobre Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones, cuyas reliquias se encuentran junto a él en la plaza de San Pedro,
El Papa hablará de esta santa en el ámbito de su serie dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, que hoy precisamente llega a su 16ª edición, es decir, 16 semanas a lo largo de las cuales el Santo Padre está hablando del celo apostólico. Cari fratelli e sorelle, benvenuti, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos, buenos días. Sono qui davanti a noi. Están aquí, delante de nosotros, las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona universal de las misiones. Es hermoso que esto suceda mientras estamos reflexionando sobre la pasión por la evangelización, sobre el celo apostólico. Hoy, por tanto, dejémonos ayudar por el testimonio de Santa Teresita. Ella nació hace 150 años y en este aniversario tengo intención de dedicarle una carta apostólica. Es patrona de las misiones, pero nunca estuvo en misión. ¿Cómo se explica esto? Era una monja carmelita y su vida estuvo bajo el signo de la pequeñez y la debilidad. Ella misma se definía un pequeño grano de arena, de salud frágil. Murió con tan solo 24 años. Pero aunque su cuerpo estaba enfermo, su corazón era vibrante, misionero. En su diario cuenta que ser misionera era su deseo y que quería hacerlo no solo por algunos años, sino durante toda la vida, es más, hasta el fin del mundo. Teresa fue hermana espiritual de diversos misioneros. Desde el monasterio los acompañaba con sus cartas, con la oración y ofreciendo por ellos continuos sacrificios. Sin aparecer, intercedía por las misiones como un motor que, escondido, da a un vehículo la fuerza para ir adelante. Sin embargo, a menudo no fue entendida por sus hermanas monjas, obtuvo de ellas más espinas que rosas, pero aceptó todo con amor, con paciencia, ofreciendo junto a la enfermedad y también los juicios y las incomprensiones. Y lo hizo con alegría por las necesidades de la Iglesia, para que, como decía, se aparecieran, se esparcieran rosas sobre todos, sobre los alejados. Ahora me pregunto, todo este celo, toda esta fuerza misionera y esta alegría por interceder, ¿de dónde llegan? Nos ayudan a entenderlo dos episodios que sucedieron antes de que Teresa entrara en el monasterio. El primer episodio se refiere al día que le cambió la vida. Le cambió la vida la Navidad del año 1886, cuando Dios obró un milagro en su corazón. A Teresa le quedaba poco para cumplir los 14 años. Siendo la hija más pequeña, en casa era mimada por todos. Al volver de la misa de medianoche, el padre, muy cansado, no tenía ganas de asistir a la apertura de los regalos de la hija y dijo: menos mal que es el último año, porque después de los 15 años esto no se hacía. Teresa, de carácter muy sensible y propensa a las lágrimas, se sintió mal, subió a su habitación y lloró. Pero rápidamente se repuso de las lágrimas. Bajó y, llena de alegría, fue ella la que animó al padre. ¿Qué había pasado? Que en esa noche en la que Jesús se había hecho débil por amor,
Ella se volvió fuerte de ánimo. En pocos instantes había salido de la prisión de su egoísmo y de su lamento. Empezó a sentir que la caridad le entraba en el corazón con la necesidad de olvidarse de sí misma. Desde ese entonces dirigió su celo a los demás para que encontraran a Dios y en vez de buscar consolación para sí, se propuso consolar a Jesús, hacerlo amar por las almas, porque anotó Teresa, doctora de la Iglesia, Jesús está enfermo de amor. La enfermedad del amor solo se cura con amor. Este es el propósito de todas sus jornadas, hacer amar a Jesús, interceder por los demás. Escribió: quisiera salvar las almas y olvidarme por ellos. Quisiera salvarlos también después de mi muerte. En más de una ocasión dijo: pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. E questo celo era rivolto soprattutto ai peccatori, ai lontani. Este celo estaba dirigido sobre todo a los pecadores, a los alejados. Lo revela el segundo episodio. Teresa supo de un criminal condenado a muerte por crímenes horribles. Enrico Pranzini se llamaba, considerado culpable del brutal homicidio de 3 personas. Estaba destinado a la guillotina, pero no quiso recibir el consuelo de la fe. Teresa lo tomó muy en serio e hizo todo lo que pudo. Reza de todas las formas por su conversión, para aquel que con compasión fraterna llama pobre, desgraciado Pranzini, tenga un pequeño signo de arrepentimiento y haga espacio a la misericordia de Dios en la que Teresa confía ciegamente. Tuvo lugar la ejecución. Al día siguiente, Teresa leyó en el periódico que Pranzini, poco antes de apoyar la cabeza en el patíbulo, se volvió, tomó el crucifijo que le presentaba el sacerdote y besó por 3 veces sus llagas sagradas. La santa comenta: después su alma voló a recibir la sentencia misericordiosa de aquel que dijo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por los 99 justos que no necesitan convertirse. Hermanos y hermanas, he aquí la fuerza de la intercesión movida por la caridad. Es el motor de la misión. Los misioneros, de hecho, de los que Teresa es patrona, no son solo los que hacen mucho camino, aprenden lenguas nuevas, hacen obras de bien y son muy buenos anunciando. No, misionero es también el que vive donde se encuentra como instrumento del amor de Dios. Es el que hace de todo para que a través de su testimonio, su oración, su intercesión, Jesús pase. Este es el celo apostólico, que, recordemos siempre, no funciona nunca por proselitismo, nunca, jamás, o por constricción, jamás. El celo apostólico funciona por atracción. La fe nace por atracción. No se vuelve cristiano porque sea forzado por alguien, no, sino porque es tocado por el amor. A la Iglesia, antes que muchos medios, métodos y estructuras que a veces distraen de lo esencial, necesita corazones como el de Teresa. Y pidamos hoy a la Santa. Tenemos las reliquias aquí. Pidamos a la Santa superar nuestro egoísmo y pidamos la pasión de interceder para que esta atracción sea mayor en la gente y para que Jesús sea conocido y amado. Gracias.
Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. Al final de la audiencia, dice la lectora en lengua francesa, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Antes presentó al Papa la devoción filial y el afecto de los fieles por su ministerio de pastor de la Iglesia Universal. Y ahora lee un resumen de la catequesis que acabamos de escuchar en italiano de los mismos labios del Santo Padre. El Papa dijo, mientras reflexionamos en las últimas semanas sobre nuestra pasión por la evangelización, tenemos ante nosotros las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús. Es la patrona de las misiones, aunque nunca estuvo en misión. Era monja carmelita, pero aunque era pequeña y débil, aunque su cuerpo estaba enfermo, su corazón era vibrante y misionero. Escondida, intercedía por las misiones como un motor que da fuerza al vehículo para avanzar. 2 episodios ocurridos antes de que Teresa entrara en el Carmelo nos ayudan a comprender el origen de esta fuerza misionera. En primer lugar, la gracia de la Navidad de 1886, cuando Dios obró un milagro en su corazón. Aquella noche se hizo fuerte en su corazón en unos instantes. Salió de la prisión de su egoísmo y de su autocompasión. A partir de entonces dirigió su celo hacia los demás. Este fue el objetivo de sus días, hacer que la gente ame a Jesús. Este celo misionero se dirige sobre todo a los pecadores más lejanos, como revela el segundo episodio. Teresa se interesa por un condenado a muerte, Pranzini, que no quiere recibir los consuelos de la fe. Reza con todas sus fuerzas para que se convierta y lo consigue cuando besa el crucifijo en el último momento. La Iglesia necesita corazones como el de Teresa que atraen a las almas al amor y las acercan a Dios. Y ahora siguen los saludos del Papa Francisco. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua francese, in particolare alle delegazioni delle diocesi di Sées e Bajol-Lisieux, guidati dai rispettivi vescovi, che accompagnano le reliquie di Santa Teresa di Gesù Bambino nel 150° anniversario della sua rinascita e nel 100° anniversario della sua beatificazione. Chiediamo alla nostra Santa la grazia di amare Gesù come lei lo ha amato, di offrirgli le nostre prove e i nostri dolori come lei lo ha fatto, perché sia conosciuto e amato di tutti. Mientras se traduce en francés, lo hacemos nosotros en nuestro idioma. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua francesa, dijo el Papa, especialmente a las delegaciones de las diócesis de Sées y Bajol-Lisieux, encabezadas por sus respectivos obispos, que acompañan las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús en el 150 aniversario de su nacimiento y en el centenario de su beatificación. Pidamos a nuestra Santa la gracia de amar a Jesús como ella lo amó, de ofrecerle nuestras pruebas y penas como hizo ella, para que Él sea conocido y amado por todos. Damos paso ahora a la lectora en lengua inglesa, la hermana Bernadette. Most Holy Father,
nuestra compañera en Radio Vaticano, Vatican News, que antes de ofrecer el resumen de lo que ha dicho el Papa, presenta al pontífice el amor filial de los fieles y sus oraciones por su misión de pastor de la Iglesia Universal. Y a los fieles les explica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín, después de lo cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrece un resumen de la catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestro catequesis sobre el celo apostólico y nos dirigimos ahora a Santa Teresa de Lisieux, patrona universal de las misiones. Felizmente hoy sus reliquias se encuentran entre nosotros. Teresa discernió siendo muy joven la vocación de entrar en el Carmelo y dedicar su vida a la oración por la obra evangelizadora de la Iglesia. Adoptó a varios misioneros extranjeros como hermana espiritual, escribiéndoles cartas de aliento y apoyándolos con sus oraciones y sacrificios diarios. Santa Teresa anhelaba que todos los hombres abrieran sus corazones al amor salvador de Jesús. Intercedía fervientemente por la conversión de los pecadores, incluso de los más endurecidos. En su última enfermedad prometió continuar esta intercesión incluso después de su muerte. Santa Teresa nos recuerda que la caridad y la oración de intercesión, más que los proyectos y los programas, son esenciales para la difusión del Evangelio. Pidámosle que interceda por una efusión de celo misionero en la Iglesia de nuestros días. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente i gruppi provenienti da Scozia, Indonesia e Stati Uniti. Su tutti voi Doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los grupos procedentes de Escocia, Indonesia y Estados Unidos de América. Sobre todos ustedes y sus familias, dijo el Papa, invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. The joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie. Es ahora Stefan, nuestro colega de Radio Vaticano, quien presenta al Papa el afecto filial de los fieles alemanes y sus oraciones por su misión de pastor de toda la Iglesia, y a los fieles les explica que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica antes de rezar el Padre Nuestro. Antes se rezará el Padre Nuestro en latín y bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora les ofrece un resumen de la catequesis sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Blicken wir diesmal auf die heilige Theresia vom Kinde Jesus. Und es ist eine schöne Fügung, dass ihre Reliquien heute hier zugegen sind. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra serie de catequesis sobre el celo apostólico, nos ocupamos esta vez de Santa Teresa del Niño Jesús. Y es una hermosa coincidencia que sus reliquias estén hoy aquí presentes. Se la venera como patrona de las misiones, aunque ella misma nunca fue a una misión.
Con apenas 14 años, comprendió que debía superar su egoísmo y su autocompasión para dar cabida en su corazón al amor que se dirige a los demás. Con esta idea entró en el Carmelo y llevó una vida contemplativa que encendió aún más en ella el celo espiritual por la salvación de las almas. Quería consolar a Jesús, compartir su amor con las almas humanas y mediante la oración, el sacrificio y el sufrimiento, contribuir a que le amasen también los que aún no habían encontrado el camino hacia Él. Ofreció todas sus dificultades en la oración de intercesión por los misioneros, pero también por la conversión de los pecadores. El Santo Padre saluda ahora a los fieles de lengua alemana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua alemana. Santa Teresa de Lisieux nos invita a seguir al Señor por el caminito, animando con caridad cada uno de nuestros gestos. Que la Santísima Eucaristía, sacramento de la caridad, sea nuestro alimento celestial en este camino, dijo el Papa hablando en italiano a los fieles procedentes de Alemania y de otros países en que hablen este idioma. Sakrament der Liebe, möge uns auf diesem Weg himmlische Speise sein. Nuestra compañera Griselda Mutual presentará ahora el saludo de los peregrinos al Papa Francisco. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos esta catequesis a Santa Teresa del Niño Jesús, patrona universal de las misiones, cuyas reliquias están hoy aquí con nosotros. Su testimonio nos ayuda a seguir reflexionando sobre el celo apostólico. Teresita fue una monja carmelita descalza. Desde su monasterio acompañó como hermana espiritual a varios misioneros con la oración y con las cartas que les enviaba. Siguiendo el ejemplo de Jesús, buen pastor, ella intercedía por todos, especialmente por los que estaban más alejados de Dios. Podemos preguntarnos de dónde le venía a Teresita esa fuerza misionera y ese gran deseo de interceder por los demás. El motor, tanto para la misión como para la oración de intercesión, es la caridad, es el amor. Por eso se ha convertido ella en patrona de las misiones, porque los misioneros no son solo los que abren caminos, aprenden nuevas lenguas, hacen obras de bien y son buenos predicadores. El misionero es el que vive allí donde está, siendo testigo e instrumento del amor de Dios. Y cada uno de nosotros está llamado a esta vocación misionera. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este mes del corazón de Jesús pidamos al Señor que haga nuestros corazones semejantes al suyo y que seamos sus instrumentos para que Él pueda pasar haciendo el bien. Como Santa Teresita, que vivió entregada a Dios y olvidada de sí misma, amando y consolando a Jesús e intercediendo por la salvación de todos. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Santo Padre, Nuestra compañera María Ángela presenta al Papa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera el filial afecto e rezam por todas as intenções de los do fieles de lengua ministério apostólico portuguesa que universal. rezan por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. No final desta audiência, Al final de esta cantaremos audiencia, oração dice a do los Pai fieles, Nosso em latim. se rezará el Padre Después, Nuestro el en Santo latín y Padre después el Santo concederá la Padre bênção apostólica impartirá su bendición intensamente especial às apostólica, crianças, especialmente aos idosos por e los aos niños, doentes. por los ancianos, por los Abençoará também os enfermos terços e demais objetos de devoção que y cada también tiver bendecirá los consigo. objetos de devoción que los fieles Leo llevan agora consigo. resumo da catequese do Ahora Santo leerá Padre el resumen de na esta carta de Procopio. catequesis Aqui diante de que nós estão as relíquias de Santa Teresa. no do Menino traduciremos Jesus, porque muchos de que é a nuestros padroeira oyentes universal das missões, escuchan embora nunca tivesse nuestros saído em programas missão. Mas o y seu comprenden desejo, este idioma. escrevê-la, era ser missionária, e não só durante alguns anos, mas por toda a vida, mais ainda, por toda a eternidade. Passarei o meu céu a fazer bem sobre a terra. Do Carmelo, acompanhava os missionários por carta, com a oração e oferecendo por eles todos os sacrifícios que a vida lhe pedia. À semelhança do motor escondido no carro, mas que o faz andar, Teresa intercedia pelas missões e abençoava-as. Na verdade, não é missionário apenas quem deixa sua pátria e vai para longe, aprende línguas novas e nelas anuncia a boa nova de Jesus. Mas toda pessoa que no lugar onde vive serve como instrumento do amor de Deus e tudo faz para que Jesus passe para os outros. Pois bem, o Pai do céu concedeu a Santa Teresa sair da prisão do seu egoísmo, esquecendo-se de si própria para servir os outros. Em vez de procurar consolações para si mesma, esforçava-se por consolar a Jesus, fazendo com que os outros o amassem. Dizia ela que Jesus está doente de amor e a doença do amor só se cura com o amor. Para a Igreja, mais importante do que a abundância de meios, métodos e estruturas, que às vezes até a distraem do essencial, é ter muitos corações como o de Teresa, corações que atraem ao amor e aproximam de Deus. Agora o Santo Padre saúda. Ahora el Santo Padre saludará a los Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare quanti sono venuti dal Brasile e dal saludo a los Portogallo. peregrinos de lengua portuguesa, especialmente a los que han venido de Brasil y Portugal. A cominciare dalla famiglia stessa di ognuno, cerchino di consolidarsi imitando Gesù. Los bendigo a todos deseando que sus comunidades, comenzando por la propia familia de cada uno, busquen fortalecerse imitando a Jesús, que se dio a sí mismo en la Eucaristía, haciéndose alimento de sus hermanos. Sean sus devotos comensales, les dijo el Papa, y sus asiduos adoradores. Desejando que as vossas comunidades, a começar pela própria família, procurem consolidar-se na força e a imitação da Eucaristia, donde irradia a caridade de Cristo que se dá em alimento aos fiéis. Sede seus comensais devotos e assíduos adoradores. Es ahora el turno de la lengua árabe. Yamal, nuestra compañera aquí en Vatican News y Radio Vaticano, presenta la devoción filial de los fieles de lengua árabe hacia el pastor de la Iglesia Universal. ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل Y a معا los fieles de lengua árabe les explica
que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción, como por ejemplo los rosarios que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrece el resumen de la catequesis del Santo Padre Francisco. Bien, el Papa afirmó que, prosiguiendo con su catequesis sobre los testigos del celo apostólico, hoy deseaba detenerse en Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, como testigo de su serie de catequesis sobre la pasión por la evangelización. Queridos hermanos y hermanas, dijo, dedicamos esta catequesis a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones, cuyas reliquias están aquí hoy con nosotros. Su testimonio nos ayuda a seguir reflexionando sobre el celo apostólico. Teresita fue una monja carmelita descalza. Desde su monasterio acompañó como hermana espiritual a varios misioneros y lo hizo con la oración y con las cartas que les enviaba. Siguiendo el ejemplo de Jesús, buen pastor, ella, Teresita, intercedía por todos, especialmente por los que estaban más alejados de Dios. Podemos preguntarnos, dijo el Papa, de dónde le venía a Teresita esta fuerza misionera y ese gran deseo de interceder por los demás. El Papa explicó en su catequesis que el motor, tanto para la misión como para la oración de intercesión, es la caridad. Por eso, dijo Francisco, se ha convertido en patrona de las misiones, porque los misioneros no son solo los que abren caminos, aprenden nuevas lenguas, hacen obras de bien y son buenos predicadores. No, el misionero, dijo Francisco, es el que vive allí donde está, siendo testigo e instrumento del amor de Dios. هذه هي قوة الشفاعة التي تحركها المحبة، والمحبة هي محرك الرسالات. المرسل هو أداة لمحبة الله، وهو الذي يساعد الآخرين بشهادته وصلاته وشفاعته بمعرفة محبة الله والاستجابة لها. هكذا قضت القديسة تريزا حياتها مع المرسلين، تعمل معهم بصلاتها. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Alla Chiesa occorrono cuori come quello di Santa Teresa di Gesù Bambino, cuori che attirano l'amore e avvicinano Dio. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. En sus saludos a los fieles de lengua árabe, hablando en italiano, el Papa les dijo: la Iglesia necesita corazones como el de Santa Teresita del Niño Jesús, corazones que atraigan al amor y acerquen a Dios. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Llegamos ahora a la lengua polaca. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów świata pragną przekazać. También en este caso la lectora presenta al Papa los sentimientos de filial afecto que acompañan los fieles procedentes de Polonia o de lengua polaca, con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia explica:
Se rezará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, de modo especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. El Papa Francisco bendecirá también los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora les ofrece el resumen de la catequesis del Santo Padre Francisco sobre Santa Teresita del Niño Jesús. El Papa dijo: la audiencia de hoy tiene lugar ante las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús, principal patrona de las misiones. Es oportuno que tenga lugar en un momento en que reflexionamos sobre el celo por la evangelización. Aunque es la patrona de las misiones, ella nunca estuvo en misión. Fue una monja carmelita que murió muy joven. Y aunque su cuerpo estaba enfermo, su corazón era ferviente y misionero. Teresa fue la hermana espiritual de muchos misioneros. Desde el convento los acompañaba con sus cartas, oraciones y constantes ofrendas por sus intenciones. Este ministerio se encontró a menudo con la incomprensión de sus compañeras, que ella soportó con paciencia. Su celo, su fuerza misionera y su alegría de intercesión tienen su origen en su vida. Cuando oyó hablar de un criminal condenado a muerte por un crimen terrible que se negaba a aceptar el consuelo de la fe, rezó por todos los medios posibles por su conversión, para que mediante el arrepentimiento estuviera dispuesto a dar cabida en su corazón a la misericordia de Dios, en la que Santa Teresita confiaba ciegamente. Después de la ejecución, leyó en un periódico que justo antes de apoyar la cabeza en el patíbulo, de repente agarró el crucifijo que le había dado el sacerdote y besó 3 veces las llagas santas de Jesús. He aquí el poder de la intercesión movida por el amor. He aquí la energía misma que estimula las misiones. Los misioneros de los que Teresa es patrona no son solo los que viajan lejos, aprenden nuevas lenguas, realizan buenas obras y predican a la perfección. No, misionero es todo aquel que vive, esté donde esté, como instrumento del amor de Dios. Pidamos a esta santa la gracia de superar nuestro egoísmo. Saluto cordialmente i polacchi. L'esempio di Santa Teresa di Gesù Bambino incoraggia il vostro popolo nello zelo per la evangelizzazione, anche mediante la preziosa opera dei missionari polacchi nelle periferie del mondo. Testimoniate Gesù con l'esempio della vostra vita, perseverate nella carità cristiana e nel sostegno nei confronti delle ucraine. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente a los polacos, que el ejemplo de Santa Teresa del Niño Jesús anime a su pueblo en el celo por la evangelización, también a través de la valiosa labor de los misioneros polacos en las periferias del mundo. Den testimonio de Jesús con el ejemplo de sus vidas, perseveren en la caridad cristiana y en el apoyo a los ucranianos, dijo el Papa. Los bendigo de corazón. Narodu ukraińskiego. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal misterio apostólico. En la conclusión de esta audiencia rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua italiana, in particolare la Pia Unione delle Mamme Cristiane della Diocesi di Iași in Romania. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana, en particular a la Pía Unión de Madres Cristianas de la Diócesis de Iași, en Rumanía, a los religiosos del Instituto Misiones de la Consolata y a las misioneras de la Consolata que celebran sus respectivos capítulos generales. Queridos hermanos y hermanas, los animo a caminar siempre con alegría por las vías del Señor. Me complace dar la bienvenida a los fieles de la diócesis de Sora Cassino Aquino Pontecorvo, a la Academia Militar de Módena, a los Scouts Católicos de Europa Roma I y a los participantes en la Escuela de Artes y Oficios de la Fábrica de San Pedro en el Vaticano. A todos los exhorto a descubrir el rostro paterno y misericordioso de Dios y a experimentar la fuerza renovadora del Espíritu Santo. Dirijo ahora un pensamiento a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados, inspirado por la próxima fiesta del Corpus Christi, que celebra la Eucaristía, centro y fuente de la vida de la Iglesia. Acérquense con frecuencia y con devoción a Jesús, pan de vida que da fuerza, luz y alegría, y Él se convertirá en la fuente de sus elecciones y de sus acciones. Mañana a las 13 horas, la Acción Católica Internacional sugiere a los creyentes de diversas confesiones y religiones que se reúnan en oración, dedicando un minuto por la paz. Aceptemos esta invitación rezando por el fin de las guerras en el mundo y especialmente por la querida y martirizada Ucrania. Mi bendición para todos. Dominum Vobiscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc erusque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Bien, amigos oyentes, acabamos de escuchar lo que el Papa nos ha dicho en esta catequesis sobre Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones en el ámbito de la serie dedicada a la pasión por la evangelización. Durante este encuentro, en la Plaza de San Pedro están presentes las reliquias de la Santa. Es bueno que esto suceda, dijo el Papa, mientras reflexionamos sobre la pasión por la evangelización. Hoy, dijo el Papa, dejémonos ayudar por el testimonio de Santa Teresita, que nació hace 150 años, y en este aniversario tengo la intención, afirmó, de dedicarle una carta apostólica. En sus saludos a los fieles y peregrinos polacos, el Papa les sugirió que den testimonio de Jesús
con el ejemplo de sus vidas y que perseveren en la caridad cristiana y en el apoyo a los ucranianos. En cambio, al saludar a los peregrinos italianos, el Papa recordó que mañana a la 1 de la tarde la Acción Católica Internacional sugiere reunirse en oración dedicando un minuto por la paz. De ahí que Francisco haya dicho: aceptemos esta invitación, rezando por el fin de las guerras en el mundo y especialmente por la martirizada Ucrania. Además, Francisco exhortó a descubrir el rostro paterno y misericordioso de Dios y a experimentar la fuerza renovadora del Espíritu Santo. Bien, amigos oyentes, hasta aquí nuestra transmisión extraordinaria. Feliz día para todos ustedes. Fin de la transmisión. Los saluda María Fernanda Bernasconi. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.